Buenas tardes. Este es mi trabajo especial. Piel y membranas corporales. En esta sección debemos indicar las funciones generales de cada uno de los tipos de membranas. Tenemos dos tipos, las que vendrían siendo las membranas epiteliales y el tejido conectivo. Estas pieles y membranas cubren con tres principales funciones, las que serían las de recubrir superficie, también rodean a las cavidades corporales y forman capas protectoras alrededor de los órganos. Por ahí me faltó poner que también recubren tubos. Una de las características de las membranas epiteliales es que también son el recubrimiento de la piel, son membranas mucosas y serosas, pero es impreciso llamarlas así. Más bien todos tenemos una capa epitelial, pero esta está combinada con una capa de tejido conectivo. Realmente estas membranas son los simples órganos. Ahora tenemos también la membrana cutánea, que sería la piel, y es la epidermis la que compone el epitelio escamoso estratificado y queratinizado, respondiendo así que es una membrana seca y siempre está expuesta al aire. También las membranas epiteliales constan de las mucosas, que es el tipo de epitelio que cambia según la zona, aunque pero el restante de la otra zona que no se abarcó con la mucosa es tejido conectivo. Este tejido conectivo lo llamaremos lámina propia, que es la que rodea todas las cavidades que se abren al exterior, como por ejemplo el tracto respiratorio o el tracto digestivo. Y pues cuando decimos mucosa no nos referimos a la ubicación eh, ni de su composición, puesto que esta varía, pero las funciones que siempre se adaptan son las de absorción o secreción. Bueno, con respecto al tejido conectivo, son las membranas sinoviales que constan del tejido conectivo alveolar blando y no tiene células epiteliales. Son las que rodean las cápsulas fibrosas que circundan a las articulaciones y también rodean pequeños sacos de tejido conectivo llamado bolsas y vainas de los tendones en forma tubular. Estos amortiguan los movimientos opuestos durante la actividad muscular, como la del movimiento de un tendón de la superficie ósea. ¿Cuáles son las funciones del sistema tegumentario? Bueno, como tenemos ahí, sella al cuerpo humano, posee flexibilidad, nos ayuda con la regulación térmica y sintetiza la vitamina D. Asimismo, mantiene el agua y otras valiosas moléculas dentro de nuestro cuerpo, aunque también la repele cuando estamos nadando, por ejemplo. Como decimos ahí, es flexible y resiste, permitiendo aguantar ataques de agentes externos como la abrasión, reacciones químicas de las bases o los ácidos o agentes bacterianos. La piel es un recubrimiento, entonces nos permite mantener el calor, porque si no, también nos permite retener el agua. De no tenerla caeríamos en los ataques bacterianos, como comentaba hace un momento. Aísla y amortigua los órganos corporales más profundos, protegiendo a todo el organismo de golpes y de cortes, así como los daños químicos y la radiación, además de que sigue regulando la pérdida de calor en la superficie corporal, pudiendo decir que la piel es un mini sistema excretor donde pues sacamos la urea, las sales y el agua en el sudor, y forma parte del sistema nervioso, puesto que en la piel encontramos a los receptores sensoriales cutáneos, como los que son los del tacto, la presión o los de la temperatura. ¿Y cuáles son las funciones de los anexos al sistema tegumentario? Pues para empezar tenemos dos tipos de glándulas, que serían las glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas, más el cabello. Las glándulas sebáceas son glándulas exócrinas y estas liberan excreciones por medio de conductos y las encontramos por toda la piel, excepto en las manos, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies.
y estas glándulas producen sebo, que el sebo es la mezcla de las sustancias aceitosas y células fragmentadas. Este funciona como lubricante y mantiene la piel suave y tersa, además de que impide la fractura del pelo. Las glándulas sudoríparas están repartidas por toda la piel y su número varía, pues aproximadamente es de 2.5 millones por persona, según la literatura. Existen dos tipos de glándulas sudoríparas, las écrinas y las apócrinas. Las écrinas son las más numerosas y las encontramos alrededor de todo el cuerpo. Son las responsables de la producción y la excreción del sudor, siendo estas glándulas la parte más importante y eficaz de la regulación del calor corporal, como mencionábamos hace un rato, que es un mini sistema excretor. Además de que las glándulas apócrinas son las que solamente las encontramos en la zona de las axilas y en la zona genital del cuerpo. Son más grandes que las ecrinas y sus folículos se vacían en folículos capilares. Estos secretan ácidos grasos y proteínas en un color lechoso o amarillento. Mientras estas comienzan a actuar, las glándulas apócrinas, hasta la pubertad, bajo los efectos de los andrógenos. El anexo del cabello es producido por un folículo capilar, que es una estructura epitelial flexible. La parte encerrada del pelo en el folículo se le conoce o se le llama como raíz, y este pelo es formado por la división de las células epiteliales del estrato basal, bien alimentado de la matriz, pero cada pelo consta de un núcleo central y este núcleo es denominado médula. La cutícula es la zona más queratinizada que proporciona fuerza y le da formas, como por ejemplo en la ceja, que pues los pelitos son más cortos y son más duros, y en el cabello pues son más largos y flexibles. También los hay de varios colores y el pigmento capilar es el que lo compone. Bueno, el que da color. ¿Y quiénes da color al pigmento capilar? Los melanocitos del bulbo capilar, y se combinan en cantidades variables que los podemos encontrar desde un color rubio muy amarillo, muy dorado, hasta un color negro pez. ¿Y cuáles son los factores entonces que determinan el color de la piel? Tenemos tres pigmentos principales, que vendrían siendo la melanina, el caróteno y la hemoglobina. Por ejemplo, la cantidad y el tipo de hemoglobina, que puede ser amarilla, marrón rojizo o negra, es la melanina de la epidermis, pero también una cantidad de caróteno depositada en el estrato córneo y el tejido subcutáneo nos dará colores muy zanahorias, como naranja, amarillo, verde, y la piel tiende a adquirir un matiz amarillo anaranjado, como cuando la persona ingiere gran cantidad de alimentos ricos en caróteno. Y la hemoglobina. La cantidad de la hemoglobina rica en oxígeno es un pigmento de los glóbulos rojos en los vasos sanguíneos de la dermis. Entonces, quienes producen mucha melanina en la piel tienen color marrón. Los caucáseos tienen las manos melaninas y es un color carmesí cuando la hemoglobina es la que resplandece. La cianosis es durante el fallo cardíaco en las personas negras, y esto no se van a representar igual que en personas no negras. Más sin embargo, nos podremos dar cuenta de que están en un estado cianótico si vemos los revestimientos bucales o nasales. El sistema esquelético. Tenemos 5 principales funciones del sistema esquelético, como la de soporte, por ejemplo, que es la que los huesos son los podemos relacionar con un cemento reforzado, que forman la estructura que soportará, pero pues aquí también alojamos todos los órganos blandos, ¿no? La protección es fundamental, puesto que los huesos contienen a los órganos, como recién comentaba, como los del cráneo, por ejemplo. Cuando estamos jugando fútbol y le damos un balonazo, pues no tenemos miedo que nos duele el cerebro, o como en las vértebras que rodean a la médula espinal. También el movimiento es muy importante. Estos son ocasionados por los músculos esqueléticos junto con los huesos y los tendones, que funcionan por medio de múltiples palancas.
También podemos almacenar grasa en las cavidades óseas internas, además de que por sí mismo funciona como almacén para los minerales del calcio o el fósforo que son tan importantes para los huesos, y así cuando los necesitemos para los músculos o para la sangre los podrán requerir y disponer por medio de hormonas que controlan los depósitos y retiros de este calcio. Y por último nos ayuda a formar células sanguíneas, puesto que se produce en el tuétano de determinados huesos. ¿Y cuál es la clasificación de los huesos? Tenemos 4 grandes ramas: los huesos largos, los huesos cortos, los huesos planos y los huesos irregulares. Y los huesos los tenemos de dos diferentes tipos: blandos y compactos. Tienen diferentes formas, como nos acabamos de comentar, pero bueno, los huesos largos son aquellos que son más largos que anchos y poseen como regla un eje con dos cabezas, o sea, una por cada lado, y generalmente son huesos compactos. Todos los huesos de los miembros son huesos largos, excepto las rótulas de la rodilla, los de las muñecas y los de los tobillos. También contamos con los huesos cortos, que son los que generalmente tienen una forma de cubo, y generalmente también son compuestos por hueso esponjoso, y un tipo especial de hueso corto son los huesos sesamoides, que son los que se forman con los tendones. También tenemos a los huesos planos, que estos tienen la característica de tener los dos tipos de hueso, dos capas de hueso plano y curviados, y una capa de hueso esponjoso en el centro. Estos son como por ejemplo los huesos del cráneo, costillas y el esternón. Y los huesos irregulares los resumiremos en que son aquellos huesos que no entran en ninguna categoría antes mencionada, pero pues vendrían siendo las vértebras o los huesos de la cadera, por ejemplo. ¿Y cuáles son las funciones de las sales óseas? El tejido óseo es una variedad de tejido conjuntivo que se caracteriza por su rigidez y su gran resistencia tanto a la tracción como a la compresión. Está formado por la matriz ósea, que es una materia intracelular calcificada por células que puede corresponder a los osteoblastos, que son los encargados de sintetizar y secretar la parte orgánica de la matriz ósea durante su formación, y estos se ubican siempre en la superficie del tejido óseo, ya que solo puede crecer por aposición. Existen los osteocitos, que son los responsables del mantenimiento de la matriz ósea, que se ubican en las cavidades o lagunas rodeadas por el material intracelular calcificado. Tenemos los osteoclastos, que son las células responsables de la reabsorción del tejido óseo y que participan en los procesos de remodelación de los huesos y pueden encontrarse en depresiones superficiales de la matriz, que son las lagunas de Houssay. El proceso de formación, crecimiento y remodelación, pues el esqueleto está formado por dos de los tejidos más fuertes del cuerpo, que vienen siendo los cartílagos y los huesos. Y pues cuando uno es embrión, principalmente el esqueleto está hecho de cartílago de hialina, exceptuando los huesos planos, y la mayoría de los huesos que se desarrollan de este cartílago, y a este proceso le llamamos la osificación, que está dividida en dos fases, que pues cuando inicia está cubierto por la matriz, que es un collar de moléculas que son los osteoblastos. Entonces decimos que los huesos del bebé son cartílagos rodeados de huesos óseos, y que ya nacen los modelos que se han convertido en hueso, excepto dos partes, los que vendrían siendo los cartílagos que recubren las terminaciones nerviosas y las placas epifisarias. Y conforme van creciendo los huesos, también van ensanchando, y esto sucede porque los osteoblastos añaden tejido a la cara externa de la diáfisis, al mismo tiempo que los osteoclastos del endostio eliminan la cara interna. Muchas personas piensan que los huesos son un tejido muerto, más sin embargo, y piensan que no tienen cambio, pero esto es equívoco. El hueso es sumamente dinámico, puesto que se regenera con respecto a dos valores: a los niveles de sangre, de calcio en sangre, y al empuje de la gravedad. Cuando el nivel de la sangre con calcio hace que las glándulas paratiroideas liberen a los osteoclastos y destruyen al hueso para que éste lo pueda absorber en la sangre y de manera contraria se reenvíe hacia los huesos.
y se depositen ahí como sales cálcicas óseas. Entonces llegamos a la remodelación para que sigan teniendo fuerza y proporciones normales, y en conjunto a los dos mecanismos de control más las fuerzas de tensión del músculo y la gravedad determinarán dónde y cuándo o la forma de la matriz sea del modo que el esqueleto se siga manteniendo fuerte y vital como le sea posible. El esqueleto, bueno, posee 206 huesos, eso es algo que debía haber comentado, pero bueno, se divide en dos partes. En el esqueleto axial, que bueno, tiene la función de soportar el peso del cuerpo, de la columna vertebral, el tórax, la pelvis, el cuello y la cabeza, además de que, pues como es prácticamente el tronco, también protege a los órganos vitales. Pues como les decía, los huesos están situados en la línea media o el eje, y ellos soportan el peso del cuerpo. Aquí tenemos 7 vértebras cervicales, que serían en el cuello, 12 torácicas, 5 lumbares, un sacro, que es la fusión de 5 vértebras, y un coxis, que está formado por la fusión de 4 vértebras. La cabeza cuenta con 29 huesos, dividido con cráneo en 8 huesos, cara con 14, oído con 8 y el hioides, que es un hueso localizado en la garganta que no está articulado. El tórax cuenta con 25 huesos divididos en 12 pares de costillas y un esternón. Y también la segunda parte del esqueleto apendicular, pues tiene la función principal de mover. Las partes principales son los brazos y las de los hombros o las piernas, que están conectadas por medio de la pelvis. Esto se divide en 126 huesos, lo que vendrían siendo huesos de la cintura por 4, huesos de la extremidad superior, que serían 30, de la cintura pélvica son 3, huesos de extremidad otros 30, lo que daría un total de 126, y 80 del esqueleto axial, pues ya nos dan los 206 huesos. ¿Y cuáles son las funciones de las articulaciones? Pues como mencionaba hace un momento, a excepción del hueso hioides del cuello, todos los huesos forman una articulación con al menos un hueso, otro hueso. Y estas dos funciones son las de mantener a los huesos juntos firmemente, pero también tienen que moverlo, tienen que mover este rígido esqueleto. Son muy variables y resisten, y además los podemos clasificar por función y estructura. Y si hablamos de funcionalidad, también hablaremos del movimiento que pueden tener, como por ejemplo el movimiento de sinartrosis, que es cuando no tienen movimiento alguno, y son las articulaciones rígidas, como las del cerebro, las del cráneo. Después tenemos la anfiartrosis, que son las que se mueven poco, y la diartrosis, que son las que se mueven con total facilidad. Son las que predominan en los miembros móviles, porque las no móviles se limitan al esqueleto axial, donde debe ser firme y debe de proteger a los órganos. Y los podemos dividir en fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Las fibrosas son los huesos unidos por un tejido fibroso, como las suturas del cráneo, que tiene bordes irregulares de los huesos, y eso hace que se autobloqueen y no permitan ningún tipo de movimiento. Las cartilaginosas son cuando las terminaciones óseas están unidas por cartílago, como por ejemplo serían las sínfisis púbicas, las articulaciones intervertebrales, las placas edificarias del cartílago de hialina, y las articulaciones sinoviales, que son las que están separadas por una cavidad donde encontraremos líquido sinovial. También tenemos los tipos de articulaciones sinoviales, como por ejemplo, empezamos con las articulaciones planas, que son las que permiten los movimientos de deslizamiento cuando un hueso se desplaza sobre la superficie de otro, como en la articulación acromioclavicular. También tenemos las articulaciones en bisagra, que son las que permiten el desplazamiento en torno a un eje transversal a la articulación. Además regulan movimientos de flexión y extensión, como, esto es más bien como la articulación del codo. También tenemos las articulaciones en pivote, que son las que permiten el movimiento en torno a un eje, que atraviesan en sentido longitudinal la diáfisis del hueso, o sea que regulan la rotación, como la articulación atlantoaxial.
tenemos las articulaciones bicondíleas, que son las que permiten principalmente el movimiento en torno a un eje, con una rotación limitada en torno a un segundo eje. Y estas son formadas por dos cóndilos convexos que se articulan con superficies cóncavas y planas. Este vendría siendo, por ejemplo, la rodilla. Las articulaciones en silla de montar son las que permiten el movimiento en torno a dos ejes y se hallan en un ángulo recto respecto al otro. Las superficies articulares tienen forma de silla de montar, o sea que regulan los movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción y circunducción. Esta sería la articulación del pulgar, por ejemplo, y la articulación esférica, que son las que permiten el movimiento en torno a múltiples ejes, como la de la cadera.